La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Vamos a empezar en unos 3 minutitos. Vamos a dar un poquito más de tiempo.
Hola, buenos días a todos. Vale, vamos a empezar ya. Vale, hemos dado los 5 minutitos de rigor. Bueno, mi nombre es Luis Ramírez, algunos ya me conocéis. Estoy aquí junto con mi compañero Eduardo Ramírez para hacer esta segunda edición, esperamos que menos accidentada, de Pan School. La otra vez, algunos de vosotros sí estuvisteis, bueno, tuvimos un pequeño problemilla, tuvimos que evacuar el edificio por un simulacro, ¿vale? Entonces, a todos aquellos que estuvieron la vez anterior, nuestras disculpas, ¿vale? Esperemos que esta vez no tengamos que salir por patas corriendo ni nada, ¿vale? Entonces, sin más, vamos con este segundo Pan School, aunque vamos a verlo todos desde el principio. Bueno, aquellos que vierais esta parte, pediros disculpas. Acerca de los Pan School, algunos ya los conocéis, otros quizás es la primera vez que habéis, digamos que asistís a uno de nuestros webs de esta tipología, ¿vale? Simplemente para aquellos que seáis nuevos, los Pan School son es una iniciativa realizada por Exclusive Networks, cuya intención es un poco mostrar determinadas capacidades, características y funciones de los equipos de Palo Alto, de los firewalls de Palo Alto. Principalmente veremos, algunos habrá también de traps u otras tecnologías, pero sobre todo con un enfoque muy didáctico, muy práctico, para que podamos sacarle más partido a la tecnología que ya tenemos. Es decir, no va a ser tanto nuevos productos, preventas y demás, sino va a ser un poco más orientado con un enfoque mucho más práctico, como decía. La idea es que, teniendo ya los equipos de Palo Alto o planteándose a lo mejor la idea de adquirir unos equipos Palo Alto, ver cómo se le puede sacar aún más partido a la solución y no solo con una instalación así más tradicional, sino ver qué pequeñas funciones podemos explotar para sacarle un mayor uso, ¿vale? Entonces, la mayoría de las cosas que vamos a ver siempre son cosas que vienen de base con el equipo, que a lo mejor no requieren inclusive en algunos casos suscripciones, y veremos distintas funciones, integraciones y demás, ¿vale? La vez anterior, o en el primer Pan School que hicimos, vimos un poco atendiendo también a la filosofía de Palo Alto, vimos cómo podíamos reducir la superficie de ataque simplemente aplicando una serie de buenas prácticas. Esas buenas prácticas se traducían en activar el descifrado SSL, que a día de hoy es una función que no se está implementando en muchos clientes y que nosotros creemos que es importante y vital, y creemos que desde el canal, desde los integradores y desde esos especialistas, ingenieros especializados y demás, deben empezar a concienciar a los clientes. Vimos cómo podíamos usar determinados perfiles de seguridad, como simplemente activando los perfiles de seguridad con unas medidas básicas de protección, podíamos incrementar mucho la seguridad del entorno a nivel global. Inclusive sacamos un poco de partido del perfil de seguridad de file blocking, haciendo uso, como bien decía, de buenas prácticas. Y por último, todo eso lo hicimos en el primer Pan School, monitorizándolo con una herramienta que distribuimos en Exclusive Networks, que se llama Picus. Picus es una herramienta que al final lo que hace es sondear y escanear nuestro entorno, nos dice cuál es nuestro nivel de seguridad, y entonces entendimos que es una buena herramienta para ver, digamos, de una manera directa si las contramedidas que estamos aplicando son efectivas, no son efectivas, son eficientes o no, ¿vale? Lo más interesante que hicimos en el Pan School anterior, que está grabado, podéis visualizarlo en el canal de YouTube de Exclusive Networks, ¿vale? Es la integración que hicimos con Picus, aprovechándonos de la API de Picus y de la API de Palo Alto, o con un pequeño script hecho en Python, cómo podíamos sacar en Picus todas las amenazas
no estaban protegidas en nuestros equipos y como de forma automática con ese script podíamos activarlas automáticamente, valga la redundancia, en los faros, ¿vale? Ese fue el primer Pan School. Estos fueron los módulos que se vieron en el primer Pan School, ¿vale? Si nos fijamos dentro de las múltiples funciones que soportan Palo Alto, el identificador de aplicaciones, URL filtering, IPS, etcétera, etcétera, vimos cómo utilizamos o cómo hicimos un poco de uso del profile de seguridad de vulnerabilidades, el de anti-spyware, el de antivirus, el de file blocking y el de Wi-Fi, ¿vale? Eso fue en el Pan School anterior. En el de hoy lo que vamos a intentar es ver otra función que creemos que nos está implementando. Esta función, como decíamos en la vez anterior, no es una función nueva, no es una funcionalidad nueva que apareció en la 8.1, sino que de hecho apareció en la 8.0. Pero por lo que hemos visto cuando hemos trabajado con determinados clientes y demás, cuando hemos estado un poco a pie de calle, hemos visto que realmente es una función que no se está utilizando. Muchas veces es por desconocimiento, otras veces es porque a lo mejor no se tiene confianza o no se sabe si va a ser muy complicado y demás, ¿vale? Entonces, como el día a día nos come, en ocasiones tampoco no podemos aprovechar al 100% la tecnología y lo que queremos hoy es demostraros cómo esta función de la que vamos a hablar es fácil de activar, no necesariamente tenemos que activar todas las capacidades, sino a lo mejor un subconjunto de ellas, pero nos ayudará hasta cierto punto, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendemos hoy? Pues hoy pretendemos ofrecer una visión de las herramientas que Palo Alto ofrece sobre la protección frente al robo de identidades, ¿vale? Lo primero va a ser entender un poquito el problema o la problemática del robo de identidades, que bueno, es bien conocido mayoritariamente por todos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Enumerar las distintas contramedidas o las estrategias de protección que ofrece Palo Alto y vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a estar mostrando un poquito la situación y vamos a estar viendo ejemplos prácticos, ¿vale? Haciendo lo que es el laboratorio. ¿Okay? Perdón. En cuanto a los módulos que vamos a utilizar y basándonos en el diagrama anterior, veremos que en esta ocasión vamos a hacer uso del módulo de URL filtering, vamos a hacer uso del módulo de Wi-Fi y también, aunque no parece remarcado, vamos a hacer uso del módulo de anti-spyware. ¿Vale? Entonces, un poquito, si os fijáis y basándonos, como os decía, en este diagrama, vemos cómo poco a poco y con cada una de estas pequeñas prácticas que os mostramos, vamos haciendo uso de más y más y más funcionalidades de Palo Alto y vamos un poquito limitando más o estrechando más o cercando más lo que es ese vector de ataque, ¿vale? Sin más dilación, vamos a describir el problema. El problema del robo de identidades es un problema recurrente, no es en absoluto nuevo, pero sí se trata de una amenaza bastante importante. Al final tenemos un montón de plataformas, un montón de tecnologías que intentan autenticar a los usuarios y demás basados en el sistema más estándar, más universal, que a su vez es quizás el más frágil, ¿vale? Que es el sistema de credenciales basadas en usuario y paso, ¿vale? Entonces, este mecanismo de identificación, que es el más práctico, el más fácil de implementar, sí que es cierto que él también es el que nos da más riesgos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es ver qué podemos hacer frente a eso. Las estrategias también del robo de identidades son las habituales. Por regla general nos suele llegar un enlace, un correo, algo sobre lo que nosotros al final hacemos clic, se nos muestra un portal donde debemos introducir nuestros datos de usuarios, password y demás. Ese portal suele emular a lo mejor un portal de nuestro correo electrónico, un portal de nuestra extranet, un portal de
algún aplicativo corporativo que usemos habitualmente, ¿vale? Estos mecanismos existían de siempre, el riesgo existía de siempre y una de las contramedidas que se ha intentado implementar desde los inicios, por así decirlo, ha sido el multifactor de autenticación, ¿vale? Un doble factor de autenticación que sea no solo un usuario en password, sino que sea algo que yo sé, algo que yo tengo, ¿vale? Ya sea una huella dactilar, un token, o un one-time password, algo así, ¿vale? El problema de estas soluciones que sí ofrecen mecanismos efectivos de protección frente a robos de identidades, el problema es que son difíciles de implementar en los entornos, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver cómo podemos solucionar todo esto, ¿vale? Si describimos o si vemos el flujo habitual para efectuar yo como atacante un ataque, y vale la redundancia de nuevo, o de robo de identidades, lo que vería es que por regla general intentaría hacer llegar a un usuario, como os decía, un enlace hacia un portal que haya falseado un portal de phishing, una página web de phishing, que haya falseado, que esté emulando una herramienta corporativa en la cual yo fuerce al usuario a introducir o solicite al usuario a introducir sus credenciales, ¿vale? Entonces, en este caso y en el paso 1, nosotros lo que veríamos es que un usuario recibe un correo electrónico, en ese correo electrónico a lo mejor se le notifica que las condiciones de uso de ese aplicativo han cambiado y que por tanto tiene que aceptar las nuevas condiciones o términos de uso, o que sencillamente hay que refrescar las passwords o lo que sea. Entonces yo le mandaré ese correo con ese enlace, el usuario se conectará a esa página web creyéndose que es una página web legítima, que es la página web de su herramienta corporativa, e introducirá sus credenciales. En el momento en que introduce esas credenciales, yo ya como atacante tengo esas credenciales en mi poder, ¿vale? Y una vez que yo ya tengo esas credenciales, ya puedo utilizar las credenciales del usuario, suplantándolo, para acceder a los sistemas a los que tuviera acceso ese usuario, ya sean sistemas internos, externos, etcétera, ¿vale? Eso es un poquito la tónica habitual, ¿vale? Entonces, simplemente para que veáis cómo funciona un ataque real, ¿vale? Vamos a mostraros el ejemplo, ¿vale? Aquí mi compañero os va a mostrar, pues, cómo sería este ataque. Vale, entonces lo que nosotros hemos montado básicamente es un sitio que trata de emular un portal web, en este caso de Microsoft. Obviamente esto también para cualquiera que tenga dudas, simplemente indicaros que esta URL está, digamos, resuelta con una IP privada, ¿vale? Este dominio es completamente falso y no está accesible desde Internet. Y si alguien nos contesta este dominio, no es de Exclusive, ¿vale? Es simplemente otra campaña de phishing. Entonces, como comentaba mi compañero Luis, la idea sería de que este enlace pues le llegase digamos, a la víctima, a un usuario, y que simplemente pues le diría, oye, pues para acceder a este archivo pues tienes que hacer login o cualquier tipo de excusa. Entonces el usuario simplemente tendría que hacer login al ver digamos, este formulario, y una vez hace login, ¿vale? Pues simplemente, pues lo que, dependiendo de la campaña de phishing y demás, pues le intentará redirigir, pues en este caso ya a la página web de Microsoft, o le intentará redirigir digamos, al documento en cuestión o a lo que fuera el cebo de esa campaña, ¿vale? Incluso en los casos más descarados, por así decirlo, puede ocurrir que el usuario estuviese previamente autenticado dentro del Office 365 y hasta esta parte le hiciera hasta login automáticamente tras redirigirle al portal de Microsoft. En la parte del atacante, lo que vamos a ver nosotros pues es básicamente pues
estas credenciales van a estar volcadas, digamos, pues según el mecanismo que el atacante utilice, pues si las vuelca en una base de datos y luego las saca mediante un PHP o mediante el mecanismo que él utilice. Pero bueno, aquí la realidad es que va a tener al final las credenciales de dicho usuario. Obviamente, pues el atacante pues ya podría coger y suplantar en este caso al usuario Ramírez. ¿Vale? Muy bien. Una vez que hemos visto el ataque, como veis es relativamente sencillo de realizar y tampoco el usuario no tiene por qué detectar ningún tipo de situación anómala, ¿vale? Ni tampoco verá ningún tipo de advertencia. Entonces es relativamente bastante sencillo que alguno dentro de nuestra organización, si hablamos de cientos de usuarios y demás, alguno acabe a lo mejor picando, ¿vale? En cualquier caso, una vez que hemos visto el ataque, vamos a ir fase a fase para ver qué contramedidas podemos aplicar con lo que son los equipos de Palo Alto, ¿vale? La primera fase del ataque vendría a ser ese envío de ese correo con un enlace malicioso, con una URL de phishing, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede ser un correo, puede ser otro mecanismo, inclusive hay campañas por WhatsApp y demás que nos llegan, Facebook y otras redes sociales, ¿vale? Podría ser cualquier tipo de mecanismo, ¿okay? El caso particular, por ejemplo, del correo, ¿vale? Y centrándonos un momentito en ese mecanismo, ¿vale? Palo Alto dispone de la funcionalidad de Wildfire. Como sabéis, Wildfire es la tecnología frente a las amenazas avanzadas y persistentes de Palo Alto, ¿vale? Digamos, detrás de Wildfire lo que hay es un entorno de sandboxing y también una serie de mecanismos para escanear y ejecutar malware, etcétera, etcétera, ¿vale? Entre otras funciones, una de las capacidades que tiene Wildfire también es la de analizar enlaces URL, ¿vale? De tal forma que si yo recibo un correo que contiene una serie de enlaces, lo que va a hacer Wildfire es mandar a analizar esos enlaces. ¿Okay? En ese momento el motor de Wildfire se conectará a esos sites y mediante un mecanismo de Machine Learning va a intentar clasificar ese site para determinar si se trata de un site de phishing o no. Una vez que llegue a las conclusiones, lo que va a hacer es actualizar en menos de 5 minutos, actualizar las bases de datos de URL filtering de Palo Alto. Va a llevar a cabo una recategorización en caso de ser necesario. Con lo cual nosotros estaríamos a priori protegidos frente a esas URLs maliciosas en 5 minutos. ¿Okay? Esa es un poquito la idea que hay subyacente o detrás de este primer mecanismo de protección. ¿Cuál va a ser? Pues principalmente es bloquear esos sites de phishing. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué mecanismos tenemos en el equipo de Palo Alto para hacer efectivamente eso, bloquear los mecanismos o los sites de phishing. Vale. En nuestro caso lo que... bueno, hay una pregunta. Sí, ahora luego vale, las preguntas las contestaremos al final. Okay. En nuestro caso lo que vamos a utilizar como primer mecanismo para bloquear el acceso a sitios maliciosos va a ser el perfil de URL filtering. ¿Vale? Como comentaba, esto se trata de un entorno, digamos, aislado, por lo tanto, incluso aunque a Wi-Fi le llegasen este tipo de enlaces, pues difícilmente va a ser capaz de analizarlos, puesto que no va a poder acceder a ese sitio. Entonces, lo que tendríamos que nosotros configurar dentro del perfil de URL filtering, pues básicamente sería coger y bloquear, pues ya fueran los sitios de phishing, ¿vale? Entonces, digamos, en el perfil de URL filtering, pues estas categorías las pondríamos en bloquear. Los sitios de malware también podríamos o también deberíamos ponerlos en bloquear. Sitios de hacking también, ¿vale? Ahí, en fin, esto sería también cuestión de ver un poco las categorías maliciosas, ¿vale?
con estas tres, bueno, pues ya estaríamos, digamos, cubiertos principalmente para la URL que yo estoy utilizando. Pues la URL que yo estoy utilizando sería con unknown, ¿vale? Bloquearíamos la categoría de unknown, que es a la que aplicaría digamos, la URL que yo estoy utilizando al ser interna. Entonces, simplemente, pues si hacemos el commit, si el usuario volviese a intentar acceder a este sitio, pues debería bloquearse. Vale, dejamos que termine de aplicar. Y si el usuario ahora intentase acceder, pues aquí ya le aparece de que el acceso hacia esta página está bloqueado, ¿vale? Porque pertenece, digamos, a la categoría de unknown, ¿vale? Tenemos otro mecanismo, ¿vale? Que sería el hacer uso, digamos, de las External Dynamic Lists, que esto también creemos que es una funcionalidad que se le puede sacar bastante partido, pero que realmente no está tan extendido su uso. Las External Dynamic Lists, digamos que son listas que nosotros podemos extraer de terceros, ¿vale? O incluso de otros propios equipos que tengamos, otras tecnologías que tengamos en nuestra infraestructura, y nos permiten pues crear una serie de listas de reputación. Estas listas pueden ser principalmente de tres tipos, basándonos en IPs, basándonos en dominios o basándonos en URLs. En función del tipo de la lista, pues vamos a poderlo utilizar en distintas políticas. En el caso de una IP list, pues digamos que lo vamos a poder utilizar dentro de las políticas como objetos IPs. ¿Vale? Si creamos una de dominio, esto lo vamos a poder utilizar dentro del perfil de anti-spyware y este es el que vamos a utilizar, pero si creásemos una lista de URL, de tipo URL, vamos a coger y podríamos crear una categoría específica para los perfiles de URL filtering. ¿Vale? En nuestro caso ya tenemos creada una lista de tipo dominios que apunta realmente a este fichero. Si lo chequeamos, ¿vale? Es este fichero, y lo que está haciendo el Palo Alto es coger y meter dentro de esta lista o de esta base de datos, por así decirlo, todas estas páginas o estos dominios más bien, y categorizarlos como maliciosos. ¿Vale? Si yo quiero coger y bloquear el acceso contra estos sitios, lo que yo tendría que hacer a continuación es irme al perfil de anti-spyware y utilizarlo dentro de lo que son las DNS signatures, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos la External Dynamic List de Palo Alto, la que viene proveída por Palo Alto, y aquí tendríamos la de Bad Domains, que es la External Dynamic List que yo me he creado. Y luego tenemos aquí otra funcionalidad también interesante, que es el sinkhole. El sinkhole lo que le va a permitir al firewall es coger, y cuando yo intente acceder a hacer una query DNS a un dominio que esté incluido en esa lista, el firewall va a interceptar esa query y me la va a resolver con la IP que yo le ponga aquí. En este caso, bueno, pues si podría ser pues una IP que no exista, podría ser una IP interna, lo que nos diese la gana, o podemos utilizar esta IP, la 72.565.111, que es una IP de Palo Alto. Entonces, la idea es que si mi usuario está infectado, ya no solo porque intente acceder al sitio de phishing, sino que incluso estuviese infectado perteneciese a una botnet, al intentar resolver el dominio de esa botnet, el firewall le resolverá la query DNS con una IP incorrecta y el usuario no se podrá comunicar contra esa botnet. ¿Vale? Entonces, si esto lo ponemos en la opción, le damos a sinkhole, ¿vale? Y aplicamos Ay, perdón, sí. Lo ponemos en sinkhole, ¿vale? Pues cuando el usuario intente resolver ese dominio, debería resolver la IP errónea, ¿vale? Fijaos, esto yo ahora mismo tendré cacheado el dominio, ¿vale? Pero voy a limpiar la caché,
Entonces, si yo le hago un pin actualmente a este dominio, pues me debería dar la IP interna. Bueno, incluso ya estaba, bueno, pues me la ha quitado de la caché. Si nos fijamos, pues ya está resolviendo la IP del Palo Alto. Y si yo vuelvo a intentar acceder a este sitio malicioso, ¿vale? Vamos a abrirlo y cerrarlo por si hay algún tema de caché. Vale, vamos a borrar la caché. Ok, vamos a cerrarlo y abrirlo. Vale, ahora sí, ahora nos fijamos que efectivamente no puedo acceder. Y si nos vamos ya a comprobarlo esto dentro de los logs del propio firewall, ¿vale? La primera vez que yo he visitado este dominio y se me ha bloqueado o esta URL, ¿vale? Fijaos que como al hacerlo yo con el URL filtering, me creaba un evento dentro de los logs de URL filtering que me decía que la conexión, ¿vale? se estaba bloqueando, ¿vale? Aquí lo tenemos, estoy accediendo a esta URL y aquí en acción me dice que está en block URL. En cambio, la segunda sesión que se está intentando crear a través del, digamos, o con el mecanismo del DNS sin hold, con la IP errónea, el siguiente evento de seguridad, lo que vamos a ver es que intenta acceder o que se ha creado un evento de seguridad cuya acción ha sido sin hold y es porque la query contra ese sitio está, digamos, dentro de la lista de dominios maliciosos. ¿Vale? Ok, con esto lo que hemos visto es que disponemos al final de varios elementos, ninguno es excluyente, sino todo lo contrario, cada uno de ellos nos aporta pequeñas ventajas para protegernos al acceso de esos sites maliciosos, ya sea utilizando el URL filtering de Palo Alto y la PANDB de Palo Alto con la suscripción de Palo Alto, o inclusive utilizando nuestras propias listas de reputación, nuestras propias listas de dominios y demás. Obviamente, si contamos con las suscripciones, pues ya tendremos bastante trabajo hecho porque de eso se va a encargar Palo Alto. ¿Vale? En cualquier caso, el uso de tanto de listas dinámicas como de listas externas y demás es completamente recomendable para poder hacer no solo bloqueos, y centrarnos, enfocarnos en la parte de seguridad, sino inclusive crear nuestras propias URLs internas, nuestras categorías internas y poder hacer uso de esas ventajas. ¿Vale? Muy bien, siguiendo con los mecanismos que vamos a disponer, ¿vale? Y ya centrándonos en este caso en la segunda fase del ataque, acordaos, en la primera el usuario recibió un correo con un enlace, Palo Alto se encargó de escanear y monitorizar y analizar ese enlace y categorizar esos sites, ¿vale? Pero imaginaos que por lo que sea ese enlace no ha sido interceptado, no ha sido detectado, sencillamente lo que ha hecho a lo mejor ha llegado por WhatsApp o ha llegado por otro medio en el cual el equipo no ha tenido capacidad para hacerlo o sencillamente el usuario ha accedido directamente de alguna otra manera, saltando de una web a otra, ¿vale? La cuestión es que en este caso lo que tendríamos es una situación en la que el usuario accede a ese portal de phishing e introduce sus credenciales, ¿vale? En ese momento ya el atacante ya dispondría de las credenciales y estaríamos en esta fase 2, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer con los equipos de Palo Alto? Muy sencillo. Segundo mecanismo de protección, lo que nos va a permitir es poder detectar si algún usuario está enviando credenciales corporativas y en ese caso controlar dónde se están enviando o en dónde se está haciendo uso de esas credenciales corporativas, ¿vale? Hay una funcionalidad que se llama Credential Detection, ¿vale? Que va a permitir a Palo Alto determinar si para los sites
a los que está accediendo el usuario se pueden utilizar esas credenciales o no, ¿vale? Entonces vamos a ver los distintos mecanismos que tiene esa funcionalidad y ver cómo podemos hacer uso de ella. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de coger y evitar que, digamos, que el usuario pueda acceder a ese sitio malicioso, es directamente coger y evitar que el usuario pueda utilizar o subir sus credenciales contra, pues, sitios maliciosos o cualquier tipo de sitio web, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir en ocasiones que incluso sitios legítimos, pues digamos, pues se hayan visto comprometidos y se utilicen, pues, para hospedar algún tipo de formulario de phishing. Entonces, en este caso, simplemente para la demostración, lo que yo he hecho es quitar la seguridad que hemos activado previamente de bloquear el acceso a los sitios maliciosos, ¿vale? Y he quitado también, obviamente, la parte de anti-spyware para que podamos coger y acceder al sitio. Entonces, lo que tendríamos que hacer para configurar digamos, el User Credential Submission es integrarlo mediante el User ID, es integrar el firewall mediante el User ID para determinar qué usuarios corporativos son los que no se pueden subir. Y en este caso tenemos 3 mecanismos, ¿vale? El primer mecanismo, y para mí, o bajo mi punto de vista el más sencillo, sería el Use IP User Mapping. Esto lo que nos dice es que cuando el firewall detecte que desde la IP que está asociado a ese usuario se intentan subir esas credenciales o ese login, se va a bloquear dicho formulario, o se va a bloquear el submit o el post de ese formulario. En mi caso, lo que nosotros hemos hecho es integrarlo con la API, ¿vale? No tenemos el Active Directory integrado en este laboratorio, y lo que tenemos es creado o asociado la IP 192.168.3472 al usuario paneschool/Ramírez, ¿vale? Entonces, si yo cojo, y este es el mecanismo que vamos a utilizar, y le activo el mecanismo de Use IP User Mapping, cuando yo intente subir el usuario Ramírez, pues me lo debería bloquear el firewall. El segundo mecanismo, ¿vale? No voy a ir por orden, sino voy a ir por de más sencillo a más complejo, sería el Use Group Mapping. El Group Mapping lo que va a hacer es ya integrarse contra el directorio activo y comprobar los usuarios de dicho dominio. Entonces, ahí lo que haría es, cuando detecte algún usuario de ese dominio, solo el login, ¿vale? Solo la dirección de correo, entonces es cuando va a bloquear ese evento o ese post. Y por último tenemos el mecanismo más elaborado, que sería el Use Domain Credential Filter, que esto lo que va a hacer es, mediante un add-on en el User ID, que se instalaría dentro del add-on, se instalaría dentro del controlador de dominio, lo que va a hacer es comprobar no solo el usuario, sino también si la contraseña es la contraseña corporativa, ¿vale? Entonces, ahí lo que se va a comparar es, oye, cuando estás rellenando el formulario, si el usuario y la contraseña coinciden con el usuario y la contraseña corporativos. Si no coincidiesen, se permitiría hacer ese submit o ese post. Si coincidiesen, entonces es cuando se bloquearía, ¿vale? Entonces, yo voy a activar el User Mapping, el IP User Mapping, y aquí en los Severity simplemente le vamos a decir con qué criticidad queremos ver, o con qué severidad queremos ver el evento dentro de los logs de amenazas, ¿vale? En este caso, pues le hemos puesto críticas, ¿vale? Pero le podéis poner la severidad que os dé la gana. Por último, lo que tendríamos que hacer es, una vez tenemos ya el User Credential Detection activado, es coger y decir para qué categorías queremos coger y bloquear bloquear o loguear ese tipo de eventos. En nuestro caso, bueno, pues bastaría con bloquearlo, digamos, en la categoría de unknown, ¿vale? Pero quizás sí sería interesante a lo mejor activarlo en algunas categorías más genéricas, porque a lo mejor no debería ir un usuario utilizando sus credenciales corporativas, pues a lo mejor en sitios de apuestas, por ejemplo,
¿vale? A lo mejor le decimos, oye, sí, pues puedes utilizar tu email personal, pero no las credenciales corporativas para registrarte en este tipo de sitios. ¿Vale? O incluso ya por lo que habíamos explicado antes de que incluso un sitio legítimo pues podría ser vulnerado para coger y hospedar, digamos, este formulario. Entonces simplemente lo pondríamos todo en bloquear, ¿vale? Pero ya os digo, bastaría solo con la categoría de unknown en el caso de la maqueta que tenemos. Aplicamos los cambios, ¿vale? Y mientras tanto, yo lo que he hecho aquí es directamente borrar, digamos, el usuario Ramírez de la base de datos. Entonces, bueno, si refresco, pues ya mi usuario aquí ya no está, ¿vale? Vamos a ver si ya ha terminado de aplicar. Ok, estupendo. Entonces, sí, aquí lo tengo. Si yo cojo, intento acceder a este sitio, ¿vale? Vuelvo a poder acceder al sitio, pero en el momento en el que intente hacer login con mi usuario, me dice que pues que se ha bloqueado porque ha detectado que estoy intentando meter mi usuario corporativo. Fijaos que no he llegado ni siquiera a la parte de la contraseña, ¿vale? Simplemente por el mecanismo que yo estoy utilizando, se está fijando en el usuario exclusivamente, ¿vale? Y que esté asociado a mi IP. Y si yo vuelvo aquí a refrescar el listado que teníamos, ¿vale? Aquí ni siquiera ha llegado nada del usuario, ni siquiera el login, ¿vale? Ya ni hablar de la contraseña. Muy bien, en este ejemplo lo que hemos visto es que al final también podemos controlar, o dentro de lo que son los mecanismos del firewall, podemos controlar dónde se mandan o dónde se están haciendo uso de esas credenciales corporativas y demás. Esto es importante también remarcarlo. Siempre estamos hablando en este caso de credenciales corporativas. No se podría evitar, por ejemplo, que un usuario accediera a una URL de phishing de su banco y metiera su usuario privado. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo el equipo, lo que hace Palo Alto, es proteger las credenciales, los recursos corporativos, no proteger la privacidad del usuario, no proteger esas credenciales privadas, ¿vale? Eso también es importante. Como decíamos, esto no es solo un mecanismo para evitar el robo de credenciales, también puede ser un mecanismo para evitar que un usuario esté utilizando sus credenciales corporativas en cualquier lado. Porque también ya sabemos que los usuarios suelen ser a veces algo, llamémosle, prácticos, ¿vale? También es cierto que a veces es complicado y suelen utilizar el mismo usuario y password para muchas cuentas, ¿vale? Entonces, si este usuario se está registrando de forma indiscriminada utilizando sus credenciales corporativas en cualquier lado, nosotros con esto también inclusive podríamos llevar a cabo un control, ¿vale? Entonces, no necesariamente tiene por qué ser sitios de phishing, sino simplemente controlar dónde se estará haciendo uso de esas credenciales corporativas, ¿vale? Muy bien, este sería el ejemplo 2 y llegaríamos a lo que es la tercera fase del ataque, ¿vale? En este caso, como decíamos antes, el usuario había dado acceso a sus credenciales al atacante y el atacante ya tenía las credenciales de su usuario, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, el atacante ya podía hacer uso de ese usuario password o de esas credenciales para acceder a los recursos tanto internos, externos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hablando de esos recursos internos, como decíamos antes, uno de de las mayores contramedidas es el uso de un múltiple factor de autenticación. Entonces, tener mis sistemas integrados con un múltiple factor de autenticación es la manera más efectiva para que un robo de credenciales no sea utilizable, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Como decíamos anteriormente, integrar todos los sistemas con este mecanismo, con este doble factor de autenticación, muchas veces es complicado. Entonces hay muchos organismos, muchas organizaciones y empresas y demás que lo disponen de ese doble factor, pero no lo tienen
extendido o no lo tienen utilizado en todos los sistemas. ¿Qué es lo que nos va a permitir Palo Alto con este tercer mecanismo? Pues muy sencillo, centralizar lo que es el doble factor de autenticación, no ya en mis sistemas, sino en el propio Palo Alto. De tal forma que cuando se detecte que un usuario, ya sea interno, externo, a través de una VPN o de cualquier otra manera, esté accediendo a alguno de los sistemas controlados o protegidos por el equipo, desde el propio equipo, desde el propio Palo Alto, se fuerce ese doble factor de autenticación. Es decir, el usuario intentará acceder, introducirá sus credenciales y el Palo Alto le requerirá el doble factor. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que yo solo tengo que integrar con ese doble factor de autenticación, solo tendré que integrar el Palo Alto como punto central de control, mientras que el resto de sistemas, cada uno tendrá sus mecanismos de autenticación independientes, pero ya todos ellos estarán protegidos de forma centralizada por el Palo Alto. ¿Vale? Entonces vamos con el ejemplo 3 y cómo podríamos habilitarlo. Vale, en el caso del factor múltiple de autenticación, lo que nosotros tendríamos que utilizar, digamos, pues sería un perfil dentro de device que fuera de autenticación de usuarios. En nuestro caso, pues bueno, pues vamos a utilizar un usuario local, ¿vale? Y seleccionaríamos el usuario lo tenemos integrado con dos mecanismos. El primero, digamos, sería uno que tiene integración nativa o directa con Duo. Entonces, en este caso lo que estamos utilizando es utilizar la base de datos de usuario dentro del propio equipo, pero le hemos metido un factor adicional que sería con la aplicación del Duo. Este factor adicional, ¿vale?, se configuraría, digamos, dentro de Multifactor Authentication y podríamos coger y crear, pues, con distintos fabricantes, ¿vale? Pues tenemos Duo, Okta, Ping ID o RSA Secure ID, ¿vale? Estos son los que tendrían, digamos, integración directa, pero si utilizásemos cualquier otro mecanismo que no apareciese aquí, se podría integrar mediante Radius, ¿vale? De hecho, luego os haré también un ejemplo con un mecanismo, digamos, integrado mediante Radius. En el caso del Duo, lo único que tendríamos que decirle, pues es, oye, la URL a la que se tiene que conectar, digamos, la key que esto nos lo proporcionará, por supuesto, la propia aplicación, la secret key y, bueno, y los distintos valores, pues, que ya os digo, nos lo proporcionaría cada una de las aplicaciones. A continuación, utilizando este factor múltiple de autenticación, lo que tendríamos que hacer es irnos al User ID y para validar los usuarios lo que vamos a utilizar es el portal cautivo. En este caso, pues bueno, pues simplemente seleccionaríamos que vamos a utilizar el portal cautivo y que vamos a utilizar el perfil que habíamos creado previamente mediante el Duo. ¿Vale? Recordemos, este MFA lo que está haciendo es utilizar el usuario Ramírez, que está dentro del propio Palo Alto, y a su vez tiene un factor adicional que sería mediante el Duo. ¿Ok? Y por último, lo que tendríamos ya que configurar, digamos, es una Policy Authentication, que la Policy Authentication lo que nos va a decir es, oye, cuando alguien intente acceder desde la zona de origen Internet o cualquiera, ¿vale?, con el destino hacia la DMZ interna contra esta IP, que sería, digamos, el host o los recursos internos. Aquí iría cada uno de los recursos que quisiésemos. Quiero coger y aplicarle la autenticación del Duo, ¿vale? Que sería mediante esta aplicación. Una cosa importante es que esta autenticación o este formulario se presenta mediante web, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea algún servicio como un escritorio remoto o un SSH, se podría llegar a configurar, pero tendríamos que utilizar en este caso, digamos, el cliente de Global Protect. El cliente de Global Protect, digamos, lo que va a hacer o lo que haría es interceptar esas comunicaciones y decirle al usuario, oye, abre el siguiente enlace para validarte y a continuación, cuando ya te has validado, entonces Global Protect ya te va a permitir
coger y enviar ese tráfico y posteriormente el firewall te va a permitir acceder a ese recurso. ¿Vale? Entonces, si nosotros aquí ya aplicamos el cambio, ¿vale? Conforme voy aplicando el cambio voy a compartir la pantalla de mi móvil. Vale. Entonces, esto lo cerramos, abrimos una página nueva. Vale, aquí tengo mi móvil. Vale, entonces si ahora el usuario intentase, digamos, supongamos que yo soy el atacante, ¿vale? Pues a mí me han robado las credenciales, si intenta acceder, digamos, a los recursos internos, pues lo que le va a aparecer es que se tiene que validar, ¿vale? Supongamos no, digamos el atacante va a tener el usuario y la contraseña, ¿vale? Pero en el momento en el que hace login, al usuario o al atacante le va a aparecer que se tiene que validar con un factor múltiple de autenticación. Si yo fuera el usuario legítimo, pues yo me voy a poder meter en mi aplicación, en el Duo, ¿vale? Y aquí arriba me sale que hay una petición de login pendiente, ¿vale? Simplemente, pues bueno, si fuera yo realmente, pues le doy a Approve y tal como yo le doy a Approve, pues aquí ya voy a poder acceder, digamos, al recurso, ¿vale? Esto, bueno, he puesto aquí un IS, pero obviamente aquí debería ser el portal o el recurso que en cuestión, ¿vale? Si queremos hacerlo mediante Radius, ¿vale? Pues simplemente lo que tendríamos que hacer es coger, nos iríamos, digamos, al perfil, tendríamos que crear un perfil a un server profile dentro de tipo Radius y aquí lo que vamos a hacer es dentro del propio login vamos a meter la contraseña y un token, ¿vale? Y este token se va a generar o va a estar sincronizado con este servidor. Entonces, simplemente habría que decir el servidor Radius que es, la secret key o la contraseña que sea necesaria para acceder a este servidor, ¿vale? Y simplemente, pues en el user ID, en el portal, pues le vamos a decir que vamos a utilizar el portal cautivo, pero en este caso vamos a utilizarlo con el Radius, ¿vale? Y si nos vamos a la Policy Authentication, pues lo mismo, habría que decirle que vamos a utilizar en lugar del Duo Challenge, le ponemos el Radius, ¿vale? Le daríamos commit, ¿vale? Y mientras va haciendo commit, simplemente voy a borrar la caché. User caché, ¿vale? Simplemente para que mi IP no esté asociada más a ese usuario y que me vuelva a pedir el factor múltiple de autenticación, ¿vale? Y le damos el de user policy caché all, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo a acceder a este sitio, ¿vale? Al recurso interno, 17, 18, ¿vale? Vemos que me vuelve a pedir el formulario, ¿vale? Pero en este caso yo lo que voy a tener que meter es mi contraseña, mi usuario y mi contraseña, junto con el token. Dame un segundín que voy a por que vea el token, ¿vale? Entonces aquí, al tener el usuario y la contraseña es donde tendríamos el factor múltiple de autenticación. ¿Vale? Y si me valida correctamente, ¿vale? Le está costando. Vale, lo vamos a probar de nuevo. No, voy a meter el toque. Le doy vamos a ponerle no. Vale, ahora sí. Ok. Y entonces la idea sería, principalmente quería yo comentar el tema del dúo, pero no porque desde Exclusive lo distribuyamos, que de hecho ni lo distribuimos, simplemente porque, bueno, que sepáis que hay algunos
algunos fabricantes que tienen integración nativa con Palo Alto, ¿vale? Me consta que el RSA Secure ID lo utilizan algunos clientes, entonces, bueno, pues es interesante a lo mejor utilizar esta integración directa, pero incluso si no está dentro de esos 4 soportados nativamente, se puede integrar mediante radio sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues como hemos visto en este último ejemplo, al final lo que podemos controlar con Palo Alto es, por un lado, que aunque se sufra el robo de credenciales, esos sistemas no estén expuestos, y por otro lado, de una forma bastante sencilla, poder implementar en toda mi corporación, en todos mis aplicativos, un doble factor de autenticación. Esas serían un poco las dos directrices, ¿vale? Entonces, como ejemplo final o como resumen final, lo que nosotros tendríamos con Palo Alto, siempre y cuando quisiéramos hacer uso de ello, son de 3 niveles de protección y 3, digamos, vías o estrategias de protección. Todas ellas, como decíamos antes, completamente complementarias, ¿vale? Entonces, por un lado, la protección frente a sites maliciosos, sites de phishing, sites de malware, con las listas URL, las listas dinámicas, la categorización URL y wildfire, ¿vale? El segundo mecanismo es evitar el robo de identidad, ¿vale? Con la detección de envío de credenciales de usuarios, ¿vale? Y el tercer mecanismo ya vendría a ser el mecanismo final, siempre y cuando a lo mejor el primer mecanismo, los sites de phishing no hubieran sido bloqueados, al final el atacante nos ha robado las credenciales, con el tercer mecanismo forzando el múltiple factor de autenticación en el propio Palo Alto, aunque nuestros usuarios hayan expuesto sus identidades, ¿vale? Nuestro entorno no se va a ver comprometido con esa digamos, función, ¿vale? Entonces esa vendría a ser un poco la idea, ¿vale? ¿Qué funciones hemos utilizado? Vale, pues por un lado grupos dinámicos, hemos utilizado los perfiles de anti-spyware, las firmas DNS, el URL filtering, la parte de identificación de usuarios, obviamente, el user credential detection y los perfiles múltiples de autenticación, ¿vale? Eso vendría a ser un poquito el resumen de lo que hemos visto hoy, ¿vale? Y sin más, ahora ya sí, si tenéis preguntas, vamos a ver, un momentito. Tenéis por aquí varias preguntas, ¿vale? En cuanto a la captura de los enlaces, básicamente lo que hace Palo Alto, ¿vale? O para lo que es la parte de enlaces. Lee la pregunta porque si no el resto no sabe qué. Vale, sí, perdonad. ¿Cómo captura Palo Alto enlaces sobre correos en Office 365 cuyo servicio es cloud, ¿vale? Esto podría entrar Office 365, Gmail o cualquier otro correo web, ¿vale? Como os decía antes, Palo Alto en cuanto al análisis de enlaces, el análisis de archivos y demás dentro de Wi-Fi, ¿vale? Tiene una serie de listado de aplicaciones dentro de los perfiles de Wi-Fi, ¿vale? Entonces, si el perfil de Wi-Fi aplica sobre esos aplicativos, ¿vale? Valga el juego de palabras, ¿vale? Entonces se va a analizar esos enlaces. Si no, no se van a realizar el análisis, ¿vale? Entonces os voy a mostrar un momentito, bueno, Eduardo, os va a mostrar un momentito el listado de aplicativos, ¿vale? Simplemente para que veáis dónde es y cómo lo estamos haciendo. Vale, entonces simplemente nosotros iríamos digamos, al perfil, ¿vale? Cierro esto, iríamos a los security profiles dentro del perfil de Wi-Fi y nosotros lo que podemos crear dentro, digamos, es qué tipo de ficheros, ¿vale? Son los que queremos analizar, ¿vale? Entonces estarían aquí los enlaces, ¿vale? Si nosotros para obtener ese enlace pues utilizásemos cualquiera de estas aplicaciones o para obtener el fichero en cuestión utilizásemos cualquiera de estas aplicaciones, pues Palo Alto cogería y subiría ese archivo o ese enlace hacia Wi-Fi para que fuera analizado, ¿vale?
A ver, ¿cómo sabe? La segunda pregunta es, ¿cómo sabe Palo Alto? Entiendo que son corporativas por la info del CAM de email del Active Directory, ¿es por el usuario o por el correo? ¿Vale? Al final para Palo Alto es un poco, ¿Vale? en ese sentido es Aquí transparente. lo que tenemos, esto es lo que hablábamos también, tenemos los tres mecanismos principalmente. Tenemos el IP User Mapping, ¿vale? Básicamente el que hemos utilizado es el IP User Mapping y lo que haría es, ya lo tengo desasociado, pero bueno, aquí tengo el histórico. Lo que detectaba era que la IP 3472 pertenecía al usuario R. Ramírez. Entonces, cualquier vez que yo fuese a rellenar un formulario con Ramírez arroba lo que fuese desde la IP 3472, se bloquearía ese formulario si entra dentro de las categorías bloqueadas, ¿vale? Ese sería el primer mecanismo. El segundo mecanismo, ¿vale? Era el Use Group Mapping, que lo que hace, digamos, es coger y leer el árbol de directorio del directorio activo y coger y comprobar si son credenciales o usuarios, más bien no credenciales, sino si son usuarios corporativos los que se están intentando subir. Y luego teníamos el mecanismo más avanzado, que sería el Domain Credential Filter, que lo que hace es, mediante un add-on que se instala dentro del controlador de dominio o de un controlador de dominio que tenga permisos de solo lectura, coger y verificar si el usuario y la contraseña son los corporativos. Si el usuario que el usuario o que la víctima subiese en el formulario y la contraseña no coincidiesen con las corporativas, ese formulario se enviaría, ¿vale? Ok. La tercera, ¿en qué categorías URL aconsejáis aplicar esta protección aparte de un no? A ver, en cuanto a esto, varias aclaraciones, ¿vale? Lo primero, aunque sí que es cierto que la categoría unknown es la que hemos utilizado y es la que también como buenas prácticas se recomienda bloquear, hay que tener mucho cuidado con el bloqueo de esta categoría, ¿vale? Tener en cuenta que al final la base de datos de la que tiran los equipos es la de Palo Alto, ¿vale? Y Palo Alto tiene categorizadas millones y millones de URL, no necesariamente todas, ni no necesariamente, y sobre todo, y evidente, de forma evidente, las URLs internas. Entonces, las categorías unknown se deben bloquear siempre y cuando previamente hayamos hecho antes un pequeño análisis y un fine tuning para excluir todos esos subdominios internos, URLs internas, esas páginas de extranet, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos un poco afinado, entonces a lo mejor ya sí bloquear el unknown, ¿vale? Pero no antes, porque si no podemos tener bastantes problemas, ¿vale? Más allá de esa aclaración, pues normalmente lo que se suele habilitar por defecto suelen ser sitios de phishing, suelen ser sitios de malware, suelen ser sitios de hacking, suelen ser sitios de packet domains, en los unknown y poquito más. Son 4, 5 o 6 categorías las que por defecto siempre habría que bloquear. ¿Vale? Más preguntas. ¿Algo más? ¿Se han respondido las preguntas que habéis lanzado? Vale, pues muy bien. En cualquier caso, damos por concluido aquí el webinar de hoy. En cualquier caso, si tenéis más preguntas o más cuestiones, siempre podéis contactar con nosotros. También deciros que comentarios o sensaciones, opiniones, sugerencias, todo eso es bienvenido, ¿vale? Daos cuenta que al final no deja de ser una iniciativa relativamente nueva. Digamos, los contenidos o un poco los determinamos en base a nuestra experiencia, en base a nuestro criterio, pero siempre puede haber a lo mejor cosas que vosotros queráis incluir de las cuales no hayamos hablado. Entonces, cualquier sugerencia que tengáis, ya sea para mejorar, cualquier crítica o positiva, por favor, no insultéis. ¿Vale? Cualquier cosilla que
que queráis hacer, si nos permite mejorar, pues será bienvenida, ¿vale? Sin más, muchas gracias a todos, ¿vale? Y nos despedimos hasta la próxima. Gracias.